Capítulo 8. ¿Qué es la conciencia? La conciencia, palabra que rápidamente asociamos a un significado, pero en este caso es un concepto de grandes dimensiones, por su realidad, que trasciende todo significado, porque en este caso el concepto se hace metafísica, porque nombra aquello que existe, independientemente de ser nombrado, es palabra cuyo referente es antes de todo lenguaje, es lo que hay más allá del lenguaje. La conciencia es propia de esa existencia llamada mente, que no está en un espacio, ni transcurre, ni evoluciona, es aquello que hace mi identidad, me da yo, desde el momento en el que aquello que me hace existir, como ser único, diferenciado de ese mar existencial, del que procedo, al que tiendo y que me hace, además de ser trascendida por la existencia misma, que compone mi ser, me diferencio como ser único, fundido en esa realidad existencial que a todo da ser, pero mi identidad es lo que me da existencia individual, me hace yo, desde el momento en el que tengo conciencia de mi existencia, me percibo ser, me siento existir, me experimento mente, más allá de mi cuerpo, pura percepción, que viene a mi conciencia. En el momento en el que entra en el foco de mi atención, todo lo que percibo es captado, percepción que me permite hacer consciente a mí yo, de todo lo que experimento y vivo, en ese interior, entendido como realidad mental. El mundo exterior no tiene conciencia de su existencia, no es realidad mental, no es mente, es la nada misma, sino es objeto de mi mirada, que trae a mi conciencia cada percepción de mi mundo, paisajes y universos, mares y continentes, planetas y estrellas, existen en quien los trae al foco de su consciencia, haciendo del mundo exterior pura realidad mental, es mente, esa mente que soy, es la que vive en el interior, todo ese mar de percepciones, todas esas experiencias, que son mente, en él. Momento en el que mi mente las otorga realidad mental, aquella que me da identidad, conciencia de mi conciencia, conciencia de mis percepciones, conciencia de la existencia de galaxias y universos, como realidad mental dentro de mí. El mundo externo no existe como tal, solo existe como mente, necesita de una mente que lo perciba para ser mente, que la conciencia de existencia de ese mundo, exterior a mí, la pongo yo, dotando de existencia. Al dar a cada paisaje el carácter de realidad, desde el momento en el que soy mente, consciente de mi existencia y de todos mis eventos mentales, plagados de percepciones, de un mundo exterior, interior a mí. Tantas personas, que habitan en este planeta, lleno de cada yo, con conciencia de su existencia, que para mí no existen, no ocupan el foco de mi consciencia, porque su existencia no ha sido captada por mi mente, lo que no percibo ni hago consciente, para mí, no tiene carácter de realidad, porque no es mente, no forma parte de mi realidad existencial. Seres queridos que se fueron, ya no son percibidos por mí, son traídos a mi presente en forma de recuerdo, pero son existencia por sí mismos, aunque no ocupen el foco de mi mente, porque tiene identidad propia e individual, porque tienen conciencia propia, se perciben siendo, existiendo, sin un cuerpo que es pura apariencia, se perciben siendo, existiendo, fundidos en Dios, que Dios mantiene en el foco de su conciencia, con manifestación de amor, que Dios da existencia y realidad, desde él. Momento en el que un yo, tú mismo, y yo que escribo, somos amados por Dios, ocupamos el foco de su conciencia, no da existencia porque somos mente, esa mente de Dios que me da realidad y existencia, ocupando mi conciencia, el centro de su mirada. Dios es consciente de mí yo, al que da ser y realidad, me hace existencia cuando me ama y cuando ocupo su mente, siendo mi yo percibido por la mente de Dios, que me da existencia siendo realidad mental, ocupo la mente de Dios, me da realidad mental. Me hace mente, al ser objeto de su mirada, que mira con amor, experimenta mi yo, capta mi identidad, con percepción de amor. Doy realidad a una flor, cuando es objeto de mi mirada, Dios me da realidad cuando soy objeto de su mirada. Si dejase de existir para Dios, si me retirase su atención consciente, si su intimidad, si el yo de Dios no me dejase de pensar, percibir, sentir, amar, si dejase de ser el foco de conciencia de mi Señor, y no existiría, sería nada, la nada misma. Mi conciencia de existencia, solo es posible si, Dios me hace mente, la mente del mismo Dios, me dota de esa cualidad de existir, siendo existencia de la existencia de Dios, eso que Dios es mente con conciencia, que me da ser de su ser, siendo yo. Realidad mental, con conciencia de mi existencia. Cada persona, cada yo con conciencia de la propia existencia, tiene realidad propia, porque tiene identidad propia. Yo capto el mundo exterior, que en mí es mente, pero el mundo externo nunca tendrá identidad propia, ni conciencia de sí, porque no es mente sino es mi mente quien pone percepción y conciencia de lo percibido por mí, si no es traído a mi conciencia por mí yo. Un paisaje, universos y estrellas, nada son.
¿Por qué sigo siendo identidad? ¿Por qué mi yo es más que percepción y conciencia pura? ¿Por qué mi realidad mental me hace un yo, diferenciado de la mente de Dios? Sin la mente de Dios, yo no sería mente, mi identidad está hecha de la propia intimidad de Dios, su identidad nos da identidad propia y diferenciada. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo es posible? Nos vamos acercando al eureka, ese que impacta al corazón y al entendimiento, que el mundo espacio-temporal comienza a tener sentido, que tiene que ver con la manera como Dios nos esculpe, nos moldea y nos hace. Es con el mundo espacio-temporal como Dios crea y da forma a cada yo, con identidad propia, con conciencia de existencia. Dios nos da nombre, nos hace seres únicos para Él, con identidad que nos da yo. Hemos sido marcados, en el interior portamos un sello, que nos da linaje divino, somos hechos de esa realidad de existencia llamada mente, la misma mente de Dios, que es lo que existe, lo que hay, que da existencia, de su mente, a galaxias y estrellas. Ese mundo espacio-temporal, que me esculpe en mi ser, me pone sello divino y me da identidad única, con cada percepción, experiencias y vivencias, de este mundo, que con cada evento mental, de ese mundo exterior que cae bajo mi conciencia, mi yo sé. Va haciendo al gusto de mi Dios, que me esculpe con amor, que escribe mi historia con amor, que me trae desprendimiento de todo lo que no hace mi yo, a gusto de mi Señor, que crea y me da libertad, para escribir mi historia, de la mano de Dios, pero mi historia. ¿Cómo me hace Dios? ¿Cómo me esculpe y me da identidad? ¿Cómo? Mi Dios.